Dios les bendiga a todos mis hermanos. Gracias de verdad por estar un día más en en nuestra celebración, la Semana de la Reforma. Un tema muy lindo, especialmente porque es histórico. La iglesia cristiana tiene que conocer por qué esto es importante para nosotros. La iglesia luterana también lo celebra. Son 504 años que se están celebrando de la Reforma. Ya el día lunes tocamos un tema maravilloso hablando de los precursores de la Reforma. El día martes, por supuesto, también tocaron qué es la Reforma. Y el día de ahora vamos a estar hablando del pensamiento de los reformadores. Y ahí entran en juego muchas otras cosas y el pensamiento de cada uno de ellos de los cuales participamos. Pero para esta noche, pues tenemos invitados. Algunos ya los conocen porque nos estuvieron acompañando en programas anteriores, pero debo presentarlos. Y tenemos con nosotros al licenciado Jaime Peñate. Él es catedrático del Colegio Bautista de Teología. También él trabaja, yo recuerdo, pastor, que por muchos años ha estado trabajando en la radio con administración, en muchas otras cosas, pero durante mucho es uno de los maestros en el área de la apologética, lo mejor que usted se puede imaginar. Bueno, nosotros fuimos alumnos de él, así que nos sentimos muy orgullosos de ellos. También tenemos con nosotros al licenciado José Luis Cuadro. Usted ya lo conoce, él es parte también de nuestros catedráticos acá en el Seminario Teológico Bautista, y por supuesto él da clases en la universidad, en la UCAD, Asamblea de Dios. Y por supuesto siempre dejamos a nuestro invitado especial, y hoy nos visita el licenciado Germán Ayala. Él es parte del equipo de Asuntos Espirituales de Universidad Evangélica y por supuesto también es capellán de dicha institución. Así es que bienvenido. Les doy un minutito para que se puedan saludarnos por ahí. El licenciado Peñate. Pues le diré que me encontré al licenciado Ayala afuera, que andaba buscando la ubicación del canal, así que ahí yo me lo traje para acá, y ahorita pues de veras va a ser un gusto poder compartir con usted este momento tan interesante, y para debatir un tema como este, pues que vale la pena que el pueblo de Dios lo pueda conocer. Qué bueno. Licenciado José Luis Cuadro. Bueno, gracias nuevamente por la oportunidad de darnos a poderle informar acerca de la historia. Estos temas son históricos y lo que vamos a hacer es una tertulia, vamos a platicar, vamos a hablar para que usted se informe de lo que la historia ha dejado y que velo aplicarlo a nuestros tiempos, porque el que ignora la historia comete los mismos errores. Así que gracias por la oportunidad. Buenísimo. Y por supuesto nuestro invitado, representante ahí de la Universidad Evangélica, licenciado Germán Ayala. Muy buenas noches, hermanos. Un placer estar con ustedes acá. Una bendición grande el poder dirigirme también a ustedes, hermanos, que están viéndonos o que nos van a ver. Es una bendición el poder estar en nombre de la Universidad Evangélica de El Salvador con ustedes este día. Muchas bendiciones. Muchas gracias a todos realmente. Bueno, hemos estado aprendiendo bastante durante estos últimos días y nos sentimos orgullosos de verdad, todos los invitados, a la UCAD que nos ha permitido poder tener también maestros, y a Jackson, que el día de ayer estuvo representando a la iglesia luterana. Para hablar este día y comenzar con las primeras preguntas, el tema es el pensamiento de los reformadores. Para poder entender o hablar de los pensamientos, tenemos que hacernos una pregunta: ¿quiénes fueron estos reformadores? Recuerdo que el lunes hablábamos de los precursores, pero ahora estamos hablando, creo ya, de lleno, en el momento exacto donde comienza toda esta situación de la reforma. Dejo con ustedes a Pastor Peñate. Bueno, tal vez para comenzar a poner un poco en ambiente sobre quiénes eran estos personajes, tal vez no voy a, digámoslo así, ahondar en todos, pero por lo menos comenzar quizás por el principal, por Martín Lutero. Y una de las cosas que quizás antes de comenzar a hablar de él es importante señalar es el hecho pues de que ellos, al igual que nosotros, eran personas hasta cierto punto normales. Y quisiera hacer esta aclaración por aquello de que a veces como que existe la tendencia o a idealizarlos demasiado o a pensar de que solo cometían errores, cuando la verdad pues de que eran seres humanos
como cualquiera de nosotros en algunos aspectos, pero en otros, digámosle así, que tenían ciertas inquietudes, tenían cierta forma de ver las cosas. Y en el caso específico de Martín Lutero se da una situación. Él, por ejemplo, durante su niñez, una de las cosas que se sabe, inclusive por lo mismo que él decía, era de que su niñez, pues la verdad que no fue una niñez muy buena. La razón era precisamente porque sus padres eran muy estrictos. De hecho, su madre en alguna ocasión inclusive le castigó de una manera tan severa de que el castigo que le dio inclusive hasta lo hizo sangrar. Y la razón era, entre otras cosas, porque él había tomado una nuez. Entonces su madre en ese sentido, en esa ocasión, le dio ese castigo tan fuerte. Y él, eso pues en alguna medida, el que su infancia haya sido de esa manera, pues para él era bien difícil el poder agradar a sus padres, ¿no? En alguna medida, cuando ya él comenzó a prepararse como sacerdote, parte de esa misma severidad, en alguna medida, como que se transmitió a ese camino que él estaba tratando de llevar, de tal manera de que era muy exigente consigo mismo, ¿no? En el sentido que habían veces de que, por ejemplo, se confesaba 2, 3 veces al día, por aquello de que él como que en algún momento pensaba: la confesión que me han dado la absolución que me han dado no ha sido suficiente, y por eso era que se volvía a confesar. Inclusive, por ejemplo, una de las cosas que fue de los incidentes que marcó su vida fue que precisamente en el año de 1505, cuando él llegó a la ciudad de Erfurt, una de las cosas que se dio en ese momento en esa ciudad fue precisamente un brote de la peste negra. Y lamentablemente 3 de sus amigos murieron. Tal vez yo quiero hacer reflexión en los televidentes, en el sentido de que, por ejemplo, esa peste que en ese momento no se sabía qué la causaba, y que prácticamente hizo que muriera tanta gente, en alguna medida lo veían como que era un castigo de Dios. Entonces, hasta cierto punto, como que él iba desarrollando un concepto de Dios, de un Dios extremadamente severo, que había que hacer prácticamente hasta lo imposible con tal de agradarlo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, digámosle así, que fueron eventos, fueron situaciones que fueron marcando su vida, de tal manera que cuando él comenzó a estudiar para sacerdote, pues su padre no era ese el deseo que tenía, sino que su padre quería que él fuese abogado. Era digámosle así, el deseo de papá. Pero él en algún momento, y curiosamente, y es una de las cosas que en algún momento comentan los historiadores, como es de que a pesar de que tenía padres tan exigentes, en esa idea de querer ser abogado, pues ahí como que no los acompañó a querer decir: bueno, ya que mis padres quieren que yo sea abogado, pues voy a ser abogado, ¿no? El incidente que hayan muerto sus 3 amigos por la peste negra, e inclusive ese momento tan famoso cuando él en la tormenta pues clamó por salvarse de ese momento, se debate pues hasta cierto punto qué fue lo que exactamente sucedió en ese momento, pero fue un momento para él bien determinante, donde él dijo: me voy a dedicar al sacerdocio. Entonces hubieron incidentes en su vida que en alguna medida le fueron marcando, y que más adelante, ya inclusive cuando él comenzó exponiendo sus ideas sobre lo que él encontraba en las Escrituras acerca de Dios, de la misericordia de Dios, pues la verdad que todo eso le fue marcando y en alguna medida le ayudó a moldear su pensamiento. Excelente. Licenciado Guadrón. Hablar de los reformadores, el problema es que hay tanto que decir, porque al hacer una investigación seria, no solo hubieron 4, hubieron un montón de gente. Y estaba ahí Martin Bucer, Heinrich Bullinger, Theodor Beth, William Farel, John Knox, Andrés Callistan, entre todos. Pero los 4 grandes, como decir, los grandes campeones de los reformadores eran Lutero, Calvino, Arminio y Zwingli. Entonces la historia se centra en estos 4, y algo que hay que denotar de Martín Lutero es que, miren, la historia la escriben
los que están interesados en presentarla. Lutero fue una persona que, en lo que hablaba el licenciado Peñate, contradijo a sus padres, estudió teología, que en aquel tiempo teología no es como nosotros la creemos ahora, que eran estudios teológicos, no, que eran los sacerdotes los que daban la catequesis y se llamaba teología, ¿verdad? En aquel tiempo. Entonces, él comenzó a ser profesor de la misma universidad donde estaba y comenzó a criticar el sistema de la Iglesia Católica. Comenzó a protestar por las frivolidades en que vivía el clero. Él protestaba, es decir, él lo manifestaba, y entonces censuró también, dice que llegó a censurar las bulas eclesiásticas, los documentos papales, llegó a censurar hasta los padres de la iglesia. Llegó a decir que los padres de la iglesia no eran más que simples peones de la iglesia católica. Y sobre todo comenzó a atacar en la compraventa de indulgencias a perpetuidad, que era un negocio tremendo. Y hubo un momento en el cual comenzaron a querer restaurar la Basílica de San Pedro allá en el Vaticano, y él se opuso. Él redactó muchos documentos, y a él sí hizo una protesta pública. El término protestante se lo dieron a él porque él sí hacía denuncias públicas de lo que no le gustaba. Es tan así que lo hicieron comparecer a varios tribunales para que él se retractara, y no se retractó, siempre protestaba. La palabra protestante no se vaya a entender como evangélico, porque en ese mundo no existe la palabra evangélico. Protestante era él, que hasta ese momento era el apodo que le decían a él, porque después de él fue que los Calvino, Zwingli y todos los demás que he mencionado, y 200 más reformadores que no dejaron nada escrito, pero que actuaron en toda la Europa occidental, a eso se les llamó protestantes, ¿verdad? No es evangélico, evangélico es otra cosa. Ese término apareció posteriormente. Entonces, pero hay algo que me llama la atención de Lutero. Lutero llegaba a los pueblos, y él participó en la guerra de los 30 años, entre 1600 a 1630, él llegaba a los pueblos, y el que no creía en lo que él decía, lo mandaba a matar. No, es que es bien tremendo. Lo que pasa es que, claro, esto es historia, y los historiadores que van más allá con objetividad cuentan que tenía un temperamento bastante fuerte. No obstante, que en su casa él se reía, era chistoso, era cómico, tenía gente, a diferencia de Calvino, que Calvino era más retractero, no le gustaba a la gente. Entonces, eso podemos decir lo que tenemos a la mano de lo que fueron verdaderamente ellos, y que va a incidir en el pensamiento de Lutero, de Calvino, de Zwingli, porque hay que ver el background donde ellos se crían, cómo se crían, con quiénes se crían, dónde estudian, qué estudian y cómo ven la Iglesia Católica de su momento. Martín Lutero, ¿qué hay de los demás? ¿Qué conocemos de los otros reformadores? Licenciado. Bueno, todo este tema o estos temas han dado lugar a una avalancha de libros, conferencias, foros académicos y nuevas investigaciones acerca de la controversial figura de este personaje que se ha mencionado, como lo era el sacerdote, fraile y profesor universitario Martín Lutero, y el significado de sus propuestas. Recuerdo yo que hace unos cuantos años atrás, en una conferencia en la universidad, en el marco de los 500 años de la Reforma Protestante, un pastor salvadoreño, licenciado y doctor, excelente en el griego, él hacía esta pregunta muy retadora para mí en aquel entonces.
¿Qué diría Lutero hoy en día al vernos recordar y repartir o repetir de modo simplista o de manera escueta las 5 solas? Solo Cristo, solo la Escritura, solo la fe, solo la gracia, solo la gloria sea a Dios. ¿Qué diría él al vernos a nosotros mencionarlo solamente como un recuerdo porque me los aprendí de memoria? En este movimiento de los reformadores hay que comprender y entender que intentos reformadores hubo incluso antes de Martín Lutero y que han existido muchas reformas dentro de nuestro cristianismo o dentro del cristianismo, porque hay que comprender que toda religión tiene etapas, procesos, su origen, su desarrollo y su expansión, crisis y decadencias, y eso da pie o da paso a una reforma. Estos procesos históricos, el cristianismo no ha estado fuera de ellos. Y si pudiéramos hacer una datación, pudiéramos decir que del siglo I al siglo III son los orígenes, que del siglo IV al siglo IX es el desarrollo y la expansión del cristianismo, que del siglo XII al siglo XV viene la crisis y la decadencia, y aquí es donde da pie o da paso que en el siglo XVI, XVII, XIX se conforme o se confabule lo que es la reforma. Y nacen ciertos movimientos, y usted lo decía muy bien, se ha mencionado solo a Lutero, pero nacen ciertos movimientos que quieren o que se dan cuenta de situaciones que no están a favor de los preceptos de Dios y procuran hacer ciertos cambios, como por ejemplo los órdenes mendicantes, que eran un grupo o una orden religiosa católica caracterizada por vivir de la limosna de los demás, que estaba conformada por hermanos que se llamaban frailes. Y antes de que la reforma naciera, hubieron también personajes que denunciaron el sistema de abusos y de supersticiones que se extendían popularmente en ese ambiente, en ese contexto de la sociedad. Por ejemplo, Pedro Baldo, que era un dirigente religioso, John Huss, que también era otro dirigente religioso, John Wycliffe, que ya se mencionó, que era un maestro en filosofía, era un bachiller en teología y era un clérigo. Luego viene y se da paso a lo que ya es, conforme estas personas y estos movimientos hablaron o se estaban pronunciando, es que viene y es lo que conocemos nosotros como la reforma de Martín Lutero, cuando él se pronuncia con sus 95 tesis, las cuales eran una serie de cuestionamientos dirigidos fundamentalmente a la manera en que la Iglesia Católica administraba la salvación. Anteriores, pero sí es importante conocer un poquito quiénes eran los otros reformadores, porque entiendo que quienes le siguieron a Martín Lutero, Calvino después viene a ser alguien muy importante dentro de todo esto. Francia, Suiza son los que se le adhieran en cierta forma con estas dos personas como Heinrich Zwingli, para que en la misma reforma, pero esos pensamientos en diferentes países, ¿qué ocasionaron realmente? Esos pensamientos fueron reproducidos y tomaron el pensamiento de Martín Lutero, pero también me surge otra pregunta. ¿Martín Lutero es la reforma? Porque pareciera que todo está girando en torno a Martín Lutero, pero los demás reformadores fueron parte de todo esto. Correcto. Bueno, de hecho, sí. De hecho, inclusive una de las cosas que en algún momento a Martín Lutero le gustaba, parte de los escritos que él había leído, eran por ejemplo los escritos de Juan Hus. Él en algún momento inclusive hasta llegó a decir de que todos en algún momento como que somos husianos, refiriéndose al hecho de que él, bueno, al principio no simpatizaba con las ideas de Hus, pero posteriormente pues ya a medida que él fue avanzando en el camino que había tomado,
comprendió pues de que sí, efectivamente empezó a haber cierta armonía o empezó a haber cierto acuerdo, digámosle así, con las ideas de los escritos de Juan Hus. También tan así como decir de que, por ejemplo, que él creó la reforma, el licenciado Ayala pues enumeraba algunos casos, como por ejemplo el de Pedro Baldo en el siglo XI, que definitivamente ya eso ya venía desde más atrás. Tal vez en la época de Lutero se dio una situación que ayudó para que la reforma se diera de la manera que se dio, y era el uso de la imprenta. ¿Por qué razón? Porque hasta antes de ese momento lo que sucedía era que habían personas que en algún momento, digámosle así, ellos protestaban contra las injusticias que veían de los religiosos en ese momento. Pero, ¿qué sucedió con la imprenta? Que la imprenta prácticamente permitió de que, por ejemplo, un libro de que con los sistemas antiguos, reducir el tiempo de producción quizás a un cuarto del tiempo. De hecho, por ejemplo, uno de los amigos de Lutero fue, por ejemplo, Lucas Cranach el Viejo, de que este pues era un pintor. Se le llama Lucas Cranach, el Viejo, porque también está Lucas Cranach el Joven, que era el hijo. Entonces, ellos en el arte, pues digámosle así, que tenían una curiosidad. A diferencia de muchos pintores de la época, los Cranach lo que hacían era de que, por ejemplo, digamos, una persona adinerada les pedía no un retrato, sino que les pedía 3 o 4. Entonces ellos habían diseñado un sistema de tal manera que podían hacer 3, 4 retratos. De hecho, inclusive la imagen de Lutero que nosotros conocemos se le debe a Lucas Cranach. Ahora, ¿qué pasa? La imprenta, una de las cosas que facilitó, entre otras cosas, fue de que el pensamiento de Lutero se diese a conocer más rápido, de tal manera que, por ejemplo, que se pudiese conocer en España, que se pudiese conocer en Inglaterra, que se pudiese conocer en Holanda. Entonces, eso definitivamente que ayudó tremendamente. El poner las 95 tesis, el clavarlas en la puerta de la catedral, pues la verdad es que no es que a Lutero se le ocurrió pues de decir, pues mire, él fue un innovador de hacer eso, sino que la gente usualmente cuando quería someter un tema a discusión, lo que hacía era de que qué mejor lugar para que todo el mundo lo viera que las puertas de la catedral, ¿no? Que las puertas de la iglesia. En el caso de Lutero es cierto de que aunque lo que él hizo, digámosle así, fue una práctica normal en su tiempo, pero una de las cosas que inclusive en la actualidad se entiende, de que en alguna medida el éxito de la reforma, no solamente en Alemania, sino que en todos los países donde se extendió, fue precisamente por el hecho de que la imprenta ayudó para que sus ideas se pudiesen difundir más rápido. El hecho, pues, no tanto de que él tradujo la Biblia al alemán, sino que pudiesen haber las suficientes ediciones impresas para que cada quien, pues, las pudiese leer en su idioma. Le diré, alguien en alguna ocasión a mí me regaló una edición especial por los 400 años de la versión Reina Valera. Y es bien interesante ver, por ejemplo, cómo se ve la impresión de la Biblia Reina Valera, cómo se hizo en 1569, precisamente cuando Casiodoro de Reina tuvo que huir a Francia, donde los hugonotes le escondieron, para que él pudiese terminar su traducción y posteriormente la impresión de la misma, ¿no? Entonces, en ese aspecto, la imprenta jugó un papel bien importante en el que en todos estos lados, llámese Holanda, llámese España, llámese Inglaterra, llámese Francia, la imprenta pues ayudó para que las ideas fuesen conocidas y que mucha gente comenzase a unirse a esa causa, adaptada en todo caso a su realidad y a su país. Excelente. Bueno, debo preguntar, porque la primera pregunta se nos extendió. ¿Existieron diferencias entre los pensadores? ¿Existieron algunas cuestiones? Porque me imagino que no creo, o tal vez sí, que todo ha sido una armonía de pensamiento, pero conociendo cuántos estaban involucrados, pues tuvo que haber algo por ahí donde no empalmaban las cosas. No sé, hecho, sí. Licenciado Badrón. Yo quiero hacer una acotación final acerca de por qué Lutero es como el abanderado de este movimiento.
Cuando Lutero clava sus 95 tesis, tenía aproximadamente 26 años y Calvino apenas tenía 8. Entonces, el abanderado era Lutero, Calvino era joven, Zwinglio ese es un detalle que no habíamos considerado. Estaba surgiendo, el otro también, y hay que tomar en cuenta que esto, digámosle que el abanderado es Lutero, por eso le llaman la reforma de Lutero, porque fue el primero en hacerlo, tenía 26 y el otro tenía 8, y los escritos, y eso es cierto, los escritos de Hus y todos los que habían dejado fueron los que influenciaron a Calvino, a Zwingli, a todo, pero el hombre mayor era Lutero. Ahora, ¿hubieron diferencias entre ellos? Sí, porque entre Calvino y Lutero habían diferencias, y yo tengo aquí como unas 10 diferencias entre Calvino y Lutero, y entre Zwinglio y Calvino también hubo divergencias, y entre Arminio, que ¿dónde dejamos a Arminio? Que es el hombre que prácticamente debatió a Calvino, porque Arminio fue el que hablaba que, por ejemplo, Calvino decía la expiación es limitada, Arminio decía no, es para todos. Entonces Calvino decía no, es que la gracia irresistible, y entonces decía Arminio no es así. Entonces sí había divergencia, y la primera divergencia, por lo menos que yo encuentro entre Calvino y Lutero, es su edad. Ese es un punto que debemos de tomar en cuenta para los momentos en que se hacen lo que se tiene que hacer. Uno tiene 26 y el otro tiene 28. Licenciado Guadrón, como son 10, vamos a tener que ir resumiendo. Sí, otro punto. Por ejemplo, y voy a ir rapidito. Lutero era el profeta del nuevo movimiento. Calvino no. Calvino ya encontró el movimiento ya hecho. Otra diferencia. Lutero era más extrovertido, Calvino era muy antisocial, y no obstante que el temperamento de Lutero era más fuerte que el de Calvino. Lutero era un pastor, Calvino era un profesor, era un teólogo, por ser abogado. La hermenéutica. Valga la El aspecto, otra diferencia era el aspecto físico. Lutero era más maduro, corpulento. Calvino no, era más chiquito, más delgado. Y aquí vienen las primeras divergencias doctrinales entre la justificación o la gloria de Dios. Para Lutero, lo importante era la gloria de Dios, era la justificación por la fe. Para Calvino era la gloria de Dios. La cena del Señor fue otro debate entre ellos dos, porque comenzaron a interpretar las cosas diferentes, y hubo diferencias también entre la apreciación del Estado y el clero. Para Lutero era necesario que estuviera el clero y el Estado de la mano para controlar la sociedad. Para Calvino no, él dijo no es así. El hombre puede con el Estado y la sociedad y la iglesia tienen que estar separados. También hubo el bautismo. Esto fue tremendo, porque Lutero mantenía el bautismo de los niños, Calvino dijo que no. Y la ley y el evangelio. Esto fue problema entre ellos dos. Estas son 10 diferencias que hay entre ellos. Ya no digamos entre Zwingli, que tengo ahí unas 20. Entonces, el problema es que hablar de eso, sí había diferencia entre ellos. Excelente. Bueno, se nos fue el primer tiempo como si nada. Ya regresamos, por favor, y quede, porque después iniciamos con el licenciado Ayala para poder terminar esa pregunta sobre las diferencias, pero también vamos a ver que habían similitudes también. Así es que no nos cambie. Recuerde que estamos en la semana de la Reforma. Vamos a estar toda la semana, y el sábado terminamos con el broche de oro. Es la posición de su seminario, el Colegio Bautista de Teología de El Salvador, ¿verdad?, con respecto a la Reforma. No nos cambie, ya regresamos.
Los primeros protestantes no se asignaron a sí mismos los diferentes nombres con los que los conocemos hoy en día. La mayoría de ellos prefirieron que se les llamara evangélicos. Los nombres con los que los conocemos hoy fueron designados principalmente por sus oponentes o también por las escuelas doctrinales a las que se afiliaron. Así, por ejemplo, los luteranos eran seguidores de la doctrina de Lutero, los calvinistas de los postulados teológicos de Calvino, etc. A los anabaptistas se les asignó este nombre porque rebautizaban a sus miembros. A los protestantes en Francia se les llamó hugonotes, al parecer porque se veían obligados a reunirse por la noche y se corrió el rumor de que se reunían en honor de un fantasma llamado Le Roi Huguet. Lo que puede llegar a ser interesante e incluso muy revelador es que los primeros protestantes no se asignaron a sí mismos ningún nombre. Lutero, por ejemplo, decía simplemente que sus seguidores pertenecían a la Iglesia. En sus cartas y documentos, los primeros reformadores usaron simplemente la frase «nuestras iglesias». Pero el nombre protestante excede todos los apelativos anteriores y, contrario a lo que se podría pensar, se refiere más a un término político que a un nombre religioso. De hecho, el origen de este nombre puede carecer de profundidad y ser relativamente irrelevante, a pesar de su importancia. Pero vamos a la historia. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero publicó las 95 tesis en la puerta de la catedral de la ciudad alemana de Wittenberg. Este hecho originó una serie de confrontaciones religiosas en las que se vieron involucrados varios principados y nobles alemanes, así como una gran cantidad de sectores populares. En 1521, el Papa León X excomulgó a Lutero y pocos meses después el emperador Carlos V sancionó el Edicto de Worms, declarando a Lutero prófugo y hereje y prohibiendo sus obras. Pero, pese a la orden imperial, la reforma se siguió extendiendo. En 1524, los territorios de Carlos V se vieron amenazados por el Imperio Otomano, lo que llevó al emperador a convocar a una reunión en la ciudad de Espira en 1526 que resolvió dar cierta libertad de culto a los seguidores de Lutero a través de una suspensión del Edicto de Worms. La decisión fue utilizada por los príncipes alemanes seguidores de la Reforma para expandir aún más el nuevo movimiento y establecer la Iglesia luterana. Bueno, mis hermanos, continuamos con nuestro programa La Semana de la Reforma. Algunos hermanos siempre nos preguntan, ¿verdad? Por internet, mire, pastor, y nosotros somos reformadores. Bueno, ese es el propósito, que usted conozca de esto y sepa dónde estamos parados. Como cristianos no somos reformadores, ¿verdad? Pero quiera o no, la Reforma tuvo su injerencia y también fue muy importante en un punto de la historia hasta el día de ahora. No nos podemos divorciar de ella, pero sin embargo las posiciones o las posturas ya están establecidas. Continuamos con nuestros invitados. Recuerden que está con nosotros el día de ahora pues el licenciado José Luis Guadrón, en nuestro seminario el licenciado Jaime Peñate y por supuesto nuestro invitado el licenciado Germán Ayala de la Universidad Evangélica. Bueno, nos quedamos en la primera parte con la pregunta sobre las diferencias. El pastor José Luis Guadrón ya nos proporcionó 10 de ellas que son muy claras. No sé si dentro de los panelistas tenemos otras diferencias que podamos vertir. Sí, bueno, hay que comprender de que entre estas personas reformadores nosotros estamos mencionando 4 que son como los emblemáticos, pero en realidad hubieron muchas más. Y entre ellos hubieron reyes, hubieron príncipes, hubieron eminencias religiosas, que habían diferencias en los idiomas, diferencias en sus culturas. Esto fue un movimiento en toda Europa, un movimiento histórico. Tenían diferencias teológicas, como ya lo mencionamos también. Habían diferentes nacionalidades, habían diferentes órdenes católicas a las que pertenecían estas personas. Los énfasis que tuvieron también eran diferentes y habían diferencias porque habían unos que lo miraban desde la óptica de los ricos y habían otros que lo miraban desde la óptica de los pobres.
Lutero, el sacerdote, el teólogo, el fraile de la línea agustiniana, escribe sus 95 tesis, pero su audiencia iba destinada a la universidad. Era un contexto o un auditorio diferente, pero más adelante Zwingli también él presenta ya no 95, sino que presenta 65 tesis, y estas van en una línea diferente a las de Lutero y van hacia un determinado auditorio muy diferente, porque este ya era un poco más popular y este sí cubría todo lo que tiene que ver los puntos del evangelio. Entonces sí habían diferencias entre ellos, desde sus estratos sociales, sus pensamientos teológicos y sus postulados que hicieron. Excelente. Licenciado Peñat. Yo quisiera tal vez enfocarme, es cierto que habían diferencias y ya las mencionaron mis compañeros acá. Por ejemplo, la forma en la que veían la relación de la iglesia con el Estado, la posición que ellos tenían, por ejemplo, respecto del bautismo de los niños, pero dejando, digámosle así, de lado ese tipo de situaciones, también habían semejanzas, y era en parte por qué razón. Correcto. Y esa es la otra pregunta, sí, pastora. Pero dele, vamos con las similitudes. Porque a pesar... ¿Qué los unía? ¿Qué los unía, verdad? Sí, porque una de las cosas que los unía era el hecho de poder decir que la Biblia es la máxima autoridad para nuestra relación con Dios. Eso sí, definitivamente, independientemente de que ellos creyesen de que si el Estado debía estar sobre la iglesia, si la iglesia sobre el Estado, o por ejemplo la otra línea que decía de que mire, la iglesia y el Estado deben de estar a la par, o inclusive pensar, por ejemplo, de que debían de ser dos entidades totalmente separadas, a pesar de las diferencias inclusive que pudieran tener, por ejemplo, como explicaba el licenciado Guadrón, lo que se daba entre Calvino y Arminio sobre su concepción de la salvación, había un punto que los unía, y eran las Escrituras. Ese es uno. El otro punto que los unía era precisamente el estar en desacuerdo con lo que ellos veían que en ese momento eran prácticas injustas o incorrectas de los líderes religiosos que estaban en ese momento. Entonces, inclusive, vaya, es cierto, ellos sostenían sus diferencias, tenían sus semejanzas, pero siempre el punto unificador era el de las Escrituras. De hecho, inclusive, por ejemplo, una de las cosas interesantes, por ejemplo, de que hablando acerca del texto griego que existía en ese momento, el texto griego que en ese momento se conocía, se llamaba Textus, bueno, inclusive en la actualidad así se le conoce como el Textus Receptus, que por ejemplo, este Textus Receptus le sirvió a Martín Lutero para poder hacer su traducción al alemán, le sirvió inclusive, por ejemplo, a Casiodoro de Reina para el español, sirvió también en su momento como base para hacer la traducción King James. Entonces, prácticamente la Biblia era el elemento unificador dentro de todas estas diferencias que ellos pudieran tener, ya sea o en aspectos doctrinales o, por ejemplo, diferencias que ellos pudieran tener respecto a cómo conducirse en el día a día, pues, respecto de cómo, si por ejemplo, de que si se podían casar, si no se podían casar, el punto unificador donde estaba, las Escrituras. Todos estaban de acuerdo en palabras más, palabras menos, de que la Biblia era la máxima autoridad. Excelente. Licenciado Germán. Con relación a las similitudes, quizás quisiera resaltar dos. Una de ellas, ya la dijo mi hermano por acá, que es la disconformidad o los desacuerdos que ellos tenían con los aspectos dogmáticos de la época. Aspectos dogmáticos que los llevan a ellos a poder entender y comprender que no se podía seguir sumergido bajo esos dogmas que eran obsoletos. Pero quiero mencionar uno más, y es que la gran mayoría, por no decir todos los reformadores, eran parte de la iglesia oficial. Es decir, la reforma comenzó
con miembros de la iglesia misma. Personas que se dieron cuenta que se había perdido el norte, que se estaban haciendo las cosas de manera incorrecta y que dicen no es así. Ya no salimos de donde teníamos que ir, hay que volver, y por eso es que surgen estos movimientos reformadores. Interesante. Bueno, el pastor Guadrón creo que lo dijo, que desde adentro comenzó todo. Ahora, pastor, bueno, por el tiempo, la pregunta siguiente es, ¿fueron protestantes los reformadores? Porque como que hay tenemos ¿qué es protestante? ¿Quiénes son reformadores? Pareciera que son lo mismo, otros dicen que no, otros que sí, pero sería bueno saber si los reformadores fueron protestantes. Bueno, ante esa pregunta hay algo también que acotar, que ellos fueron 5 cosas que quiero acotar que tenían ellos en común. Ah, correcto. ¿Verdad? Antes de contestar, para decir, primero, todos fueron pensantes. No fundaron ninguna religión ni ninguna iglesia, sino que fueron movimientos de reforma interna dentro de la misma organización. Todos. El conflicto que tenían todos era salvación y soberanía de Dios. El punto del debate fue, aparte de las escrituras, fue el punto unificador, pero también tenían el problema de que todos estaban con salvación y soberanía de Dios. Todos estaban en contra de las ventas de las indulgencias, y todos estaban en contra de los abusos del papado y del clero, y todos estaban en contra la corrupción religiosa y la corrupción civil y moral de su tiempo. Todos tuvieron el valor de hacer propuestas e interpretaciones y postulados, y todos fueron católicos hasta la muerte. En ese sentido, si ellos fueron reformadores, vamos a decir lo siguiente. Lutero es el abanderado. Al verse todos en distintos lugares influenciados por las corrientes a través de la imprenta, como lo dijo el licenciado Peñat, conocimiento ya, todos se unieron a ese movimiento que se le llamó protestante. No todos protestaron, sino que se unieron, y entonces el mote de protestante se los dio la Iglesia Católica a todo aquel que estaba en contra en aquel momento. Porque Zwinglio, sí es cierto, presentó su tesis, pero no la fue a clavar a ninguna parte, no, ¿verdad? Sino que ellos presentaron sus postulados, vieron la situación, criticaron el momento de su historia, y entonces la Iglesia Católica, todo ese movimiento le llamó protestantismo. El que protestó fue Lutero. Él es el protestante. Pero al unirse todos estos grupos, entonces ya les quedó el mote de protestantes. Quiero hacer ver, los bautistas no salen de la reforma. Eso es otro mundo que hay que discutir. Excelente. Ni siquiera los anabaptistas y los anglicanos tampoco salieron de la reforma. Esos fueron posteriores. Hago ver esto para que no confundamos los conceptos, y se armaron después del movimiento llamado luteranismo, calvinismo y los arminianos. Y es interesante que cada quien tuvieron sus divergencias, tuvieron sus similitudes, pero a esto se les llamó protestantes porque se unieron a la causa contra el papado de aquella. Excelente, licenciado Peñate. Siempre, la verdad que ese es un mundo, le diré, cuando yo estaba sacando un poco de notas, ¿no?, al respecto para la discusión de hoy, la verdad que fue para ellos un mundo bien complicado, pues. Fue bien complicado porque inclusive en algún momento Lutero mismo jamás pensó de que sus ideas pudiesen llegar tan lejos, pues. De hecho, inclusive cuando él fue citado a la dieta de Worms para que defendiese sus puntos de vista, precisamente a iniciativa de Federico el Sabio, una de las cosas que ocurrió en ese momento era de que cuando él iba de camino a Worms, la gente lo recibía, lo invitaba a comer, lo veían como, mire, el hombre de Dios va a defender su punto de vista, ¿va? Y cuando él llega precisamente al lugar donde se iba a discutir su punto de vista, hay un dato
a mí me parece un poco curioso, pero dice de que 9 de cada 10, ahí inclusive dentro de los clérigos, más de alguno decía larga vida Lutero. Entonces la verdad que para ellos en ese aspecto fue algo tremendo, ¿no? Jamás, yo creo que en alguna medida ellos querían corregir algo malo, pero jamás pensaron, es una apreciación personal, jamás pensaron de que lo que ellos iban a hacer iba a tener un impacto tan grande, iba a hacer algo tal de que iba a afectar inclusive a Europa como se conocía en ese momento. Y hay una cosa inclusive que se discute respecto a la Reforma, que es un aspecto, que es un lado curioso de la historia. Es qué sucedió con la Reforma con el descubrimiento de América. Porque vaya, entendemos como que los reformadores estuvieron allá en Europa, mire, en Holanda, en España, en Francia. Sí, pero la cosa es de que también en esa época estaba el descubrimiento de América, la posterior conquista de todo este mundo. Y entonces el asunto era, bueno, ok, allá en Europa se está creyendo de una manera, pero ¿y qué vamos a llevar a América? ¿Qué vamos a llevar a América? Entonces le diré, es un tema. Eso lo vamos a tocar el viernes, licenciado. Bueno, seguro que tendremos que ver ese programa para ver cómo lo van a... lo vamos a tener que traer a usted. Licenciado Germán. Sí, bueno, con relación a si fueron protestantes los reformadores, yo podría decir que sí. Sí. Fueron protestantes en el sentido de que protestaron. Luego se les conoce como protestantes en un sentido aparte o fuera de la Iglesia Católica. Es decir, luego de la Reforma se conoce el movimiento protestante como tal. El término protestante como tal, así, se fue o tiene su origen 12 años después del 1517, cuando Lutero hace su protesta oficial. Cuando un grupo de príncipes alemanes, en contra de la imposición imperial que les impedía decidir voluntariamente con relación a la práctica religiosa en su territorio, y que estas disposiciones imperiales lo que trataban era de impedir el movimiento o impedir la expansión del movimiento religioso inspirado en las ideas de Lutero, es que nace como tal el término protestante. Pero eso fue hasta mucho tiempo después. Se data, según la historia, 12 años después de cuando comenzó todo. Interesante. Bueno, no sé si tiene algo que agregar en ese, y si no, hago la siguiente. Solo tal vez un último datito, inclusive respecto a esta cuestión de protestantes, en algún momento como que estuvo limitada a todas aquellas personas que no dejaron asistir a la dieta de Worms para poder ver qué iba a pasar con Lutero si lo iban a declarar como hereje. Entonces se ve de que en algún momento como que cada quien ocupó esa palabra con diferentes matices. Pero sí, específicamente, inclusive en la actualidad así se entiende, de que protestante pues tiene que ver ya sea con el movimiento de Lutero y todos aquellos que de alguna manera simpatizaron con este tipo de movimientos. Ahora, debo preguntar solo para aclarar, porque no todo el mundo entiende lo que es la dieta de Worms, ¿verdad? Porque algunos piensan que es un club de dieta. Explíquenos, pastor, solo para nuestros televidentes. Ok, lo que sucedió en ese momento en la dieta de Worms era de que, cuando precisamente las autoridades, el rey de la época inclusive, visitó a Federico el Sabio, que era el que, digámosle así, de alguna manera protegía a Lutero. Entonces, una de las cosas que Federico les propuso es, mira, ¿y por qué no, en lugar de arrestarlo, por qué no que vaya a defender su punto de vista ante ti? Entonces, el lugar que fue elegido fue precisamente esta ciudad de Worms, y se le llamaba dieta como, por decir así, como un concilio, como una reunión de debate. Entonces dieta era la palabra que digámosle así, que enmarca esa situación. En algún momento inclusive a Lutero, hasta más de algunos de sus allegados le dijeron que no fuera, porque una de las cosas que existía una gran posibilidad era que lo iban a declarar hereje, o que el siguiente paso era la hoguera, ¿no?
Entonces, a pesar de eso, Lutero fue y se dio lo que les comentaba hace un momento, de que él en el camino prácticamente era como el artista de la época, ¿no? El hombre que tenía los libros más vendidos de la época. Y cuando él expuso sus ideas, como una de las cosas que se dio precisamente en esta reunión, fue el hecho de que Lutero expuso un punto de vista bien claro. Si no es por la Biblia, ni concilios, ni papas me harán cambiar de opinión. Wow. Entonces, ese definitivamente que fue un punto de inflexión. Ahora, ¿cuál fue el resultado de la dieta? ¿Por qué en ese momento no lo declararon hereje? ¿Por qué no ocurrió todo ese escenario? Porque ya dentro de, digámosle así, dentro de las casas reales europeas, Federico el Sabio era uno de ellos, pues ya no hubo ese voto unánime que era necesario para que fuera declarado hereje y que el siguiente paso fuese la hoguera, ¿verdad? Entonces, precisamente por toda esa oposición, fue que en esa dieta, pues él, digámosle así, él pudo salir libremente sin ningún problema. Interesante, muchas gracias. Bueno, vamos con la última pregunta. ¿Cuál fue el legado de la Reforma? ¿Cuál fue el legado? Ya vemos que todo esto conocimos un poco. ¿Cuál es el legado que nos deja? Bueno, aquí podemos ver, si vamos a hablar de legados, primero, si vemos, es esa convicción con que estos hombres mantuvieron la defensa de las Escrituras, que es la base de la fe. Eso fue lo primero, porque tanto Lutero, Calvino, Zwinglio, Arminio fueron los que se defendieron con las Escrituras. Eso es lo que dejaron ellos, podemos decir, ese gran legado. Y otra situación, yo veo que se atrevieron a pensar, a estudiar las Escrituras de tal manera que ya hablamos del griego, que por cierto fue el Nuevo Testamento de Erasmo, que todavía lo estudiamos nosotros para traducir. Yo lo tengo y todavía se estudia. Es eso, el hacer la traducción de la Escritura al lenguaje vernacular, es decir, al lenguaje del pueblo, para que todos pudieran tener ese acceso a las Escrituras, y no solo el latín, porque el latín es bien complicado. Bueno, hasta todavía en 1960 se hacían misas en latín. Otra situación fue que estos reformadores comenzaron a ver en la misa algo ya anacrónicos. No había necesidad de hacer. Y el punto importante es que comenzó a debatirse el punto de la seguridad de la salvación, que Arminio fue el que le dio el contrapeso contra Calvino, y le dijo: no, nosotros creemos en la seguridad de la salvación. Fue un punto que todavía se debate, pero estos hombres dejaron legados históricos, doctrinales, que podemos estudiarlo para poder ver y poder criticar la realidad de lo que tenemos nosotros. Excelente. Licenciado Germán. Creo yo que el legado de la Reforma es recuperar todos estos ideales cristianos, hacer de la Escritura algo que es para todos y profundizar en lo que es el estudio de la misma. Creo yo que la mejor protesta que hoy nosotros podemos hacer es vivir de una manera coherente con los valores del reino, que nuestras vidas reflejen esa integridad a través de las acciones concretas de amor y de justicia. Por eso dicen por ahí que la vida debe de vivirse en base a principios bíblicos y no en base a emociones humanas. Amén. Licenciado Piñata. Yo diría que uno de los legados más interesantes de todos estos reformadores tiene que ver con el hecho de que tuvieron el valor, incluso aún arriesgando su vida, a condenar lo que en ese momento era claramente una desviación de parte de los líderes religiosos de la época. Yo diría de que si, por ejemplo, si queremos verlo para nosotros, la verdad que nosotros también debemos de tener el valor
en ese sentido de poder hacer ese tipo de señalamientos, ¿no? De poder hacer ese tipo de cuestionamientos. Muchas veces, por ejemplo, cuando nuestros líderes religiosos hacen cosas malas y a veces dicen de que la gente recibe lo que pide, ¿no? Entonces, si la gente pide un líder religioso que a la misma persona que lo escucha, a la misma persona que se congrega, si le da igual la clase de persona que sea su líder religioso, pues mire, estamos en problemas, ¿no? Porque yo estoy tolerando precisamente que se me esté dando algo que no me está sirviendo. Entonces, en ese aspecto, la verdad que fue un acto de mucho valor el decir, no, mira, tú debes de ser coherente respecto a las cosas que tú decís. En alguna ocasión recuerdo haber leído un artículo escrito por un católico, por cierto, donde él exponía un tema bien interesante respecto a la capacidad esa que nosotros debemos de tener para evaluar nuestra fe. Y este católico, en un artículo del diario de hoy, evaluaba, por ejemplo, el pasaje este de Gálatas, donde Pablo reprende a Pedro. Entonces me llamó la atención precisamente porque es un punto de vista de un católico, para que no se diga de que tal vez por nuestra posición evangélica podemos dar una opinión sesgada al respecto, ¿no? Y él decía, es interesante ver de que aún Pedro, desde la concepción católica de que es el primer papa, aún Pedro fue reprendido en algún momento por el apóstol Pablo. Entonces yo siento que para nosotros en la actualidad nos deja ese legado, en el sentido de que debemos de ser un poco más vigilantes respecto de nuestros líderes y no conformarnos cuando vemos a veces situaciones que ellos hacen y no pensar, es que somos humanos, es que cometemos errores. Sí, pero también hay que recordar de que el ser un siervo de Dios es un compromiso muy grande, es, digámosle así, como se dice a veces coloquialmente, son sandalias muy grandes de que debemos de sentirnos honrosos de poder llenar, y que debemos de ser señalados cuando no cumplimos ese propósito que Dios en las Escrituras nos ha mandado, que nosotros debemos de cumplir. Excelente. Bueno, muchas gracias. La información estuvo espectacular. No nos cambie, regresamos y vamos con las preguntas de los estudiantes. Recuerde que si usted quiere que sus preguntas aparezcan, póngalas ahí en Facebook o en YouTube y las estamos recopilando todas para los posteriores programas. Es que no nos cambie, sigan en sintonía de Taber TV, Radio Bautista y nuestras redes, todas a nivel de Taber. Bendiciones.
mis hermanos, seguimos con su Semana de la Reforma y ya estamos llegando casi a nuestra parte final, y es una de las que me gusta porque son preguntas de muchos de nuestros estudiantes o algunos hermanos que la han mandado a través de las redes y las han ido purificando. Pero muy interesante, por cierto. Nuestros panelistas van a contestarla brevemente porque no tenemos el tiempo, pero esperamos que puedan ser respuestas de su satisfacción. Mis estimados maestros y por supuesto panelistas, la primera pregunta que tenemos de parte de nuestros estudiantes es que si todos los señalamientos que hicieron los reformadores en la época, ¿todos eran válidos? No. Habían cosas en las que definitivamente sus puntos de vista no eran correctos. Lo que sucedía era de que en ese momento para ellos fue, digámosle así, como un momento de transición. Una de las cosas que exponíamos anteriormente, por ejemplo, era el hecho de que todos habían sido en algún momento o habían pertenecido a la religión tradicional. Entonces, en alguna medida, esa transición de pasar de pertenecer a la iglesia tradicional a la concepción que ellos en ese momento estaban teniendo, en algún momento les hizo tener, digámosle así, puntos de vista de que si los consideramos a la luz de las Escrituras como nosotros lo entendemos actualmente, definitivamente de que eran diferentes. Uno de ellos, por ejemplo, era el hecho de que a veces los reformadores en algunos casos aceptaban los libros apócrifos. Casiodoro de Reina inclusive, por ejemplo, los puso en su versión. Entonces se ve de que no, al principio como que no todo fue tan así de que fueron perfectos, simplemente fueron seres humanos en la búsqueda de un camino más correcto para buscar a Dios. Excelente. Licenciado Germán. No, la verdad es que no todos los postulados podríamos decir ahora de que eran correctos. Acordémonos o recordemos que esto fue un proceso y ellos partían de lo que tenían en ese entonces y de lo que ellos habían vivido. Entonces ellos dicen, bueno, tenemos que hacer algo diferente porque no es así. Pero no, aquí si nosotros ahora en el 2021 analizamos y revisamos y nos damos cuenta de que no, que habían cosas de que no estaban incluso dentro de la lógica de Dios para poder hacer, pero no todo era correcto. Licenciado Guadrón. Yo considero que los puntos doctrinales es donde tal vez no eran válidos algunas cosas, sí eran válidos su activar como personas que protestaban, que estaban en contra de los abusos, pero en los puntos doctrinales creo que es donde hay que centrarse, porque por ejemplo Calvino habló de la predestinación y se habló de que Calvino interpretaba de que Dios había hecho personas para ser pasados por alto y otros para ser salvados. Si ya hacemos un análisis al griego de la palabra predestinación, no tiene nada que ver con ese postulado. O Zwinglio le decía, no, mire, nosotros no creemos en la depravación total. Entonces, pienso yo que no, que en el activar, en el protestar, el hacer, ahí sí estaba válido. Pero tal vez los puntos que podemos ver son los doctrinales, donde sí había un poco de divergencia. Excelente. Tenemos la segunda pregunta. ¿Cuáles son las principales ramas de la reforma? Ahí en ese caso podemos distinguir de 4. Unas son, por ejemplo, los luteranos, los calvinistas, los anabaptistas y los presbiterianos. Cada uno tenía, en la parte de las escrituras, digámosle así, que había un acuerdo, pero por ejemplo estaban diferencias en la relación de la iglesia-estado, por ejemplo. Ahí era donde habían diferencias, que mientras habían movimientos que decían que la iglesia debía estar sobre el Estado, habían otros que decían que el Estado debía estar sobre la iglesia, habían otros que decían que la iglesia y el Estado podían estar a la par, e inclusive habían otros que decían que debían de ser totalmente separados. Excelente. Germán. Bueno, ya lo dijo aquí el hermano, las 4, por así decir, las ramificaciones de. Quizá decir otra sería redundar en lo que el hermano dijo, así que esa sería la respuesta correcta, ¿no? Excelente. Pastor. Lo que sucede es que decir ramas, no, yo no le llamaría ramas, yo le llamaría movimientos. Sí. Teníamos a Lutero como el abanderado, los calvinistas que siguieron posterior, Arminio,
los anglicanos y surge el puritanismo. Y también los anabaptistas, que esto tiene que ser discutido, eran 9 grupos de anabaptistas, de los cuales los anabaptistas evangélicos son los precursores de los bautistas en Holanda, allá en el año 604. Excelente. Ahora, con esto surge otra pregunta. ¿Surgieron sectas después de la reforma? Lamentablemente sí. Lamentablemente sí. ¿Y dónde estaba la base del problema? Era el hecho de que como estaban estaban estas ramas que hemos mencionado así brevemente y algo otras pues que los compañeros han mencionado tal vez nada más a nivel de cifras, pero lamentablemente, por ejemplo, en la historia de la interpretación bíblica o de la hermenéutica, se conoce precisamente que se dio un período dentro de la Reforma que se le conoció como el período confesionalista. ¿Y qué era ese momento de la historia? En que cada quien interpretaba la Biblia en base a aquellos pasajes que favorecían sus doctrinas. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Ya la lectura bíblica ya no era para que Dios hablara al corazón de la persona, sino para encontrar los textos que apoyaran mis doctrinas y que sirviesen para rechazar las doctrinas de los otros. Lamentablemente sí. Licenciado Germán. Sí hubieron y las hay. Como decía el hermano acá, cada quien interpreta a su conveniencia muchas verdades que a la luz de la voluntad de Dios pues están fuera de ellas. Pero es interesante el poder comprender que hay aspectos fundamentales que nosotros creemos ahora, que pueden haber denominaciones que las creen también y no reñimos contra esas, pero las sectas que se crean es porque las toman la escritura, la interpretan a su parecer, como lo decíamos en un inicio, lo platicando nosotros entre comerciales, que esto de decir doctor en teología era en realidad alguien que leía y lo interpretaba como en su momento tenía la capacidad de hacerlo. No como los doctores Conflake de ahora. Échale agua y usted es doctor. No, y se daba ese problema, que inclusive antes de la Reforma habían doctores en teología que nunca habían leído la Biblia completamente. Entonces es tremendo cómo era que tenían eso. Yo lo que puedo agregar es que, miren, la palabra secta debe de entenderse como religión, porque la palabra griega es el que se ocupe para religión, pero la secta, vamos a hablar de sectores, es decir, nacieron personas, líderes, que buscaron sus intereses personales, queriendo proteger su estilo de vida, y entonces surge lo que dijo el maestro Peñate: bueno, voy a interpretar la escritura y entonces para tapar este pecadito, interpreto aquí que se permite, y comienza la ensalada doctrinal hasta nuestros tiempos. Excelente. Miren, hay que poner porque ahora 5 minutos nos quedan y estaban buenas las preguntas. Rápido, ¿por qué la Iglesia Católica, conociendo la Biblia, las verdades, no aceptó las verdades de los reformadores? Porque les dijo la verdad. Sí. ¿Por qué no? Lo que pasaba en el caso de ellos es de que digámosle así, su manera de interpretar se basaba en, inclusive, por ejemplo, siempre hablando acerca de la historia de la interpretación bíblica, está precisamente los que interpretaban la Biblia alegóricamente, los que la interpretamos literalmente, como en el caso de nosotros, que creemos en el método gramático histórico de la interpretación de las Escrituras, y en el caso del método dogmático, ahí la solución estaba bien fácil. Lo que manda son los dogmas de la Iglesia. Entonces, aunque alguien pudiera tener las Escrituras, pero si el dogma de la Iglesia decía algo diferente, ahí se paraba todo. O sea que era dogma por encima de la verdad. Así es. Ok. Licenciado. Habían otros intereses, habían intereses políticos, religiosos, que se querían mantener siempre a una élite en el poder, y que eso movía o era la motivación para mantener siempre estos secretos. Por eso la escritura no era accesible para todos, incluso por eso se oficiaban en latín para que no se pudiera entender. O sea, sí habían intereses por debajo para mantenerse siempre en el poder.
Licenciado Guadrón. Yo considero que los intereses eran de dominación política, económica, social y de estamentos. Por eso... De estatus, ¿no? Sí, estatus económicos, sociales. Excelente. ¿Las 95 tesis contienen toda la teología de la Reforma? No. Ok. No. Sino que simplemente lo que contienen es lo que en ese momento, digámosle así, eran los aspectos en los cuales Lutero estaba protestando ante lo que él en ese momento veía como aspectos injustos. Es cierto de que lleva algunos elementos doctrinales, pero básicamente su doctrina en sí eran las escrituras. Okay. Y ese es un detalle bien importante que tal vez vale la pena resaltar, que la Reforma no implicó cambios en las doctrinas, como por ejemplo decir de que negar, por ejemplo, la autoridad de la Biblia como palabra de Dios, o la deidad de Cristo, por ejemplo. Ese tipo de cosas no estaban en discusión, sino que lo que estaban en discusión era más que todo cuestiones de procedimiento, de estilo de vida. Ok. Licenciado Guadrón. Básicamente las indulgencias. Y yo he leído las 95 y teológicamente tal vez un par de cosas por ahí, pero lo demás eran las indulgencias y el activar y los abusos del papá. Licenciado Germán. Sí, en realidad no contiene, pero sí tiene como el inicio, o tiene la base, porque si bien Lutero se enfoca en lo que son las indulgencias, en el proceder de cómo la iglesia estaba manejando los hilos de los mismos feligreses, pero no, contiene el esbozo, contiene la esencia de lo que parte a lo que ahora tenemos. Licenciado Guadrón, ¿ya concluyó la Reforma? La Reforma Católica, sí. Eso es un hecho acabado, histórico. Ahí está. No hemos visto movimientos dentro de la Iglesia Católica. Es más, se han querido reforzar. Y en el último concilio de República Dominicana, ahí fue donde salieron movimientos catecumenales, del movimiento carismático, de que era una mezcla de pentecostalismo con bautista y todo, entonces para confundir, pero no ha habido reforma. Licenciado Germán. Sobre si la Reforma ya concluyó como el movimiento, digámosle así, iniciado en la época de Lutero y todos los que estuvieron alrededor de ello, sí, en ese aspecto sí. ¿Y en la actualidad? En la actualidad, ¿Solo diga sí o no? para mí que algunas cosas que se hicieron ahí se pueden retomar. Qué bueno, qué bueno. Y otra pregunta, porque es la más... Dice, el doctor Lutero era alemán, de Alemania. En 1543 escribió un tratado llamado Los judíos y sus mentiras. El documento denunciaba a los judíos e instaba a su persecución. ¿Contribuyó esto al movimiento nazi, ya que era de Alemania? No. Sí contribuyó al exterminio de los judíos porque Lutero fue el que popularizó de que los judíos habían matado a Jesucristo, y entonces en su época él, y quiero decir que arrasó con grandes poblaciones porque no creían lo que él decía. ¿Dónde está el origen del holocausto nazi? Está en un libro que se llama Mein Kampf, que es Mi lucha, donde Hitler postula lo siguiente. Ojo, voy a decir esto porque muchos no han leído ese libro. El problema es que en la época de Hitler, cuando él estaba pequeño, los estancos, las personas donde había burdeles en su pueblo, porque él era austriaco, él no era alemán, pero Alemania y Austria eran un solo en aquella época. Los judíos eran dueños de todo eso. Y él se promete que cuando él llegue a ser presidente, él iba a exterminar a la raza judía. Entonces, no está en lo que Lutero hizo, sino que fue su propia ideología, y pueden leer el libro que se llama Mein Kampf, que por cierto lo encarcelaron, y muy famoso, si usted lo puede conseguir, está la versión en español, donde está el por qué Hitler hizo lo que hizo. Excelente, pastor. Sobre si pudo tener alguna influencia, la verdad es que el nazismo se valió de un montón de cosas, porque por ejemplo, inclusive la misma esvástica ya existía en Asia. Okay. De hecho, inclusive Goebbels en uno de sus viajes por allá la vio. La diferencia es de que, por ejemplo, la esvástica como está en Asia, las aspas están hacia el otro lado. Esa es la diferencia.
Entonces lo único que ellos hicieron pues es invertir la rotación de las aspas y ya es su símbolo. Ok, bueno, lo dejamos ahí porque el tiempo se nos terminó, pero quiero darles menos de un minuto, segunditos para que pueda despedirse y dejar un pequeño mensaje, Pastor Peñate. Bueno, primeramente gracias a todos los televidentes y a todos los que nos escuchan por redes sociales. Gracias por habernos honrado con su tiempo. Esperamos en alguna manera que lo que hemos propuesto nos invite a la reflexión, nos invite inclusive a indagar más sobre el tema, porque le diré, nosotros ahorita hemos dado una degustación nada más, pero el tema es amplio. Pastor. Bueno, agradecer el espacio que se brindó en nombre de la Universidad Evangélica de El Salvador. Estamos muy contentos por haber participado en este conversatorio, esperando de que estos principios, esta información histórica que se ha vertido esta tarde, nos sirva a nosotros no solamente como un recuerdo o una memoria histórica, sino que nos sirva a nosotros para entender que Dios levanta gente en todo momento de la historia, que esta gente está dispuesta a dar incluso su vida para cumplir su voluntad, y que nosotros seamos esos precursores de las buenas prácticas o de estos principios o valores que rijan nuestras vidas. Bendiciones para todos. Perfecto, Pastor Guadrón. Gracias por darnos nuevamente la oportunidad de poder estar en su casa. Esperamos que esto le sirva para indagar, seguir estudiando, escarbando. Conviértase no en un congregante, sino en un buscador de la verdad. Esa es la idea. Y gracias por todo. Nuevamente, paz para cada uno de ustedes en su casa. Excelente, muchas gracias de verdad a todos nuestros invitados. Vamos a estar toda la semana. Por favor, mañana no se lo vaya a perder, porque un tema maravilloso, bautistas y protestantes, algo que usted también tiene que conocer. Recuerde que algo que podemos sacar de todo esto es que si algo existía en aquella época era un celo por la palabra de Dios. Hoy en día tenemos que estar igual o quizás más alerta, porque quiera o no el evangelio, la palabra de Dios está siendo bombardeada, y crea o no, hay otros pensamientos. Y ahora el humanismo se nos ha apoderado por todos lados, y es importante que usted y yo podemos estar parados sobre la verdadera fe, y eso es Jesucristo. Así es que no nos cambie, sigan a través de Canal y Radio, y nos vemos mañana a la misma hora para continuar con nuestro programa La Semana de la Reforma. Bendiciones para todos.